Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 88, en el que vamos a hablar de los efectos secundarios de los medicamentos. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola Clara, muy bien, deseando iniciar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Un temazo, ¿eh? Yo creo que esto es súper importante, saber por qué pasa esto, además que nos impacta en el día a día. Bueno, pues si te parece, empieza tú y cuéntanos un poco, a ver, ¿con qué nos empiezas a contar? No sé si hoy traes algo de historia, porque esto no... Sí, no sé si... historia no traigo. Venga, pues actualidad. La historia del medicamento, bueno, se podría, pero no me apeteció, la verdad. Hoy vas ahí, vas a saco, ¿no? En plan, venga, sí, ¿por qué? Al grano. ¿Por qué pasa esto? Esta sección se titula ¿Por qué existen los efectos secundarios de los medicamentos? Eso. Entonces, la primera cosa que quiero que tengamos todos en cuenta, si no nos vamos a llevar equívoco, es que la mayoría de los medicamentos tienen como diana, o sea, actúan sobre una proteína. Y recordemos que la función de las proteínas pues suele ser estructural y metabólica. O sea, que regulan todo lo que pasa en nuestro cuerpo, están ahí las proteínas, regula que te regularas. No es que sean las únicas, pero desde luego son los actores principales en la regulación de todo lo que nos pasa por dentro y por fuera, se podría decir. Después, segundo dato. Tengamos en cuenta que producimos, cada ser humano tiene como mínimo 20.000 proteínas distintas, que se sepa. Tampoco es que estemos muy seguros de cuántas son, pero vamos, de 20.000 para arriba. Y después, además de fabricarlas, o sea, tú las fabricas y luego aún les ocurren cambios. Es decir, que el conjunto de proteínas es vastísimo, seguramente mucho mayor que 20.000, porque es igual una se te corta, otra se le añade un grupo prostético, si mal no recuerdo qué se llama, o sea, otra cosa que no es una proteína pero que se le pega, en fin, mucha complejidad, muy complicado. ¿Y por qué os lo cuento? Porque el modo en el que funciona un medicamento se parece un poco en lo que quizá algunos de nosotros o vosotros o ustedes recuerden de biología del instituto. Que es aquello de la enzima, el modelo llave y cerradura y el ajuste inducido y esas movidas. Hombre, entonces, para ajuste inducido yo no sé si... Sí. Pues el ajuste inducido no, vamos a quedarnos con el modelo llave y cerradura. Llave y cerradura a lo mejor sí. Es el ejemplo más sencillo. Entonces, recordatorio o nueva información para otros. Para que una enzima se active y funcione, ¿cierto? Recordemos que las enzimas son proteínas que son responsables de catalizar reacciones químicas en nuestro cuerpo, o sea, A más B para dar C, bueno, pues esa reacción a lo mejor es muy difícil, pero si le añado una enzima a la ecuación, pues esa reacción se hace mucho más fácil y posible en nuestro cuerpo. Lo del bote, ¿no? Que dijiste tú como metáfora que una enzima la herramienta para... Sí, para abrir un frasco que te cuesta, ¿no? Que disminuye la energía necesaria. Es verdad. Ya no me acuerdo, correcto, sí. Permite disminuir la energía necesaria para hacer esa transformación como un bicho de estos que te ayudan a abrir un bote. Bueno, para que estas enzimas funcionen, ¿no? Es necesario que se unan a su sustrato, o sea, la molécula, digamos, a transformar. Y también es posible que hasta necesite bien otra molécula o a lo mejor incluso un activador, digamos. Es decir, la otra molécula podría reaccionar con la primera, con el sustrato, o a lo mejor no, podría ser simplemente un activador que le da la energía necesaria a la enzima para que haga lo que tiene que hacer. La cuestión que la enzima y su sustrato, o sea, la molécula a la que van a modificar, se reconocen químicamente, se reconocen. La una ve a la otra y es como un flechazo. ¿Qué pasa por ahí, no? Claro, ¿qué pasa? Tú y yo vamos a hacer cosas bonitas. Y entonces, de lo del modelo de llave y cerradura, ¿vale? Porque se reconocen, como que encajan juntas. Entonces, el modelo llave-cerradura es una cosa simplificada, ¿no? Pero eso, como que encajan bien y entonces son específicas, digamos, la una para la otra. La realidad es más compleja y eso es lo del ajuste inducido. Es decir, no, digamos que no es una llave y una cerradura que encajen exactamente, pero en cuanto se acercan, se modifican un poquito, se acoplan y se unen de forma muy específica y muy bonita. Esto es como muy metafórico de, no sé, de las relaciones personales, ¿no? Que puedes verlo bonito, como sí. almas gemelas de, oye, encajamos perfectamente, pero luego en la realidad, cuando conoces a alguien, pues te tienes que ir un poco adaptando a esa persona, ¿no? Ir moldeándote un poco. Muy bonito. Muy bonito. Y de ahí, pero luego, pues, a ver cómo explicamos que una sola enzima da para transformar miles de millones de sustratos y no se gasta en el proceso. Bueno, eso ya, sí. eso ya sería poliamor.
Correcto, pero muy poli. Bueno, la cuestión que al unirse este sustrato a la enzima, digamos que el sustrato se amolda, se retuerce, se coloca. Es decir, se sufre una modificación sin cambiar químicamente, ¿no? Pero se retuerce, digamos, sus enlaces. Pueden torsionarse, alargarse, cambiar de sitio, sin conectarse de otra manera, ¿eh? Pero simplemente, bueno, pues eso, se retuerce. Imagínate que estás en una postura, pues cambias de postura. Y eso es Yoga. lo que hace la enzima. Y eso hace que ese sustrato sea mucho más reactivo. Entonces, por Vale. ejemplo, supongamos que yo tengo una molécula que tiene un ácido carboxílico. No sé si te acuerdas lo que era el ácido carboxílico, El el grupo ácido. COO. Sí, CO menos o COH, Eso. el ácido carboxílico, sí. Bueno, pues supongamos que esa molécula tiene ese ácido carboxílico oculto, digamos, que lo tiene metido y lo rodea, la propia molécula lo rodea, está como protegido por la propia Mm. molécula, ¿sabes? Como eso, como si te metes las manos en los bolsillos. Bueno, Ujú. pues a lo mejor esa enzima, en cuanto se unen, hace que ese ácido carboxílico de repente, paf, esté expuesto al exterior y sea susceptible de reaccionar con otros, ¿no? Pues un poco Con ese es el otros rollo que... apartes. O sea, Sí, no con esa con otros apartes. enzima. Sí, no, la enzima no participa en la reacción, solo la facilita. Ah, claro, claro, ya te entiendo. O sea, ya, Ujú. es como... Ya, es que claro, hay muchas metáforas posibles, pero yo me Mm. imagino una enzima así un poco como un puff de estos, como un sillón de estos Ah, me gusta. que te Sí, puedes amoldar, entonces ya me estoy imaginando, sí, que qué sacas un bueno. poco la mano Sí, sí, y entonces como que ese puff, según la posición en la que te coloque, ¿no? Según el puff, pues sí, sí, ya sí. expones una mano, que eso ya pues alguien te puede chocar la mano por ahí, que sería la reacción que quieres que ocurra, claro. Correcto. Vale, Sí, vale, a entiendo. veces no se produce una reacción con otra molécula, sino que a lo mejor solo se rompe el sustrato. O sea, Mm, la enzima te pone ahí muy vulnerable, clac, y te clac. rompes. Podría ser también. Vale. Pero yo tengo un ejemplo muy parecido al que tú dices. Es un ejemplo un poco rebuscado, pero yo creo que facilitará la comprensión de los oyentes. Ujú. Entonces, podemos poner, por ejemplo, que nuestro sustrato, o sea, lo que queremos modificar, es un cerdo vietnamita que corre desbocado por una habitación. Un ¿Lo cerdo vietnamita. visualizas? Sí. No sé por qué pensé que tenía que ser pequeñito. Un cerdo muy Vale. grande me parecía muy difícil. Digo, no sé cómo es el cerdo Vale, vietnamita. vale. Chiquitito, vale. Sí, y la reacción que queremos hacer es ponerle un gorrito. Oh, ¿Le quieres de poner un Navidad. gorrito? Sí, lo dije así porque es riquiño. Al principio había pensado en ponerle un supositorio a un cerdo, No, que mejor sería por no. su bien, pero me parece muy Un complicado. gorrito, un Entonces, gorrito. le queremos poner un gorrito, ¿vale? Entonces eso, ese gorrito sería la otra molécula con la que queremos que reaccione. Entonces, pues eso, un cerdo vietnamita desbocado por una habitación es muy difícil poner un gorrito, creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, como no hay manera de agarrarlo, imaginemos, aquí es donde se vuelve un poco rebuscado, pero bueno, la enzima sería una especie de molde de silicona, o sea, parecido a tu concepto de puff, habría un molde en la habitación que entra, o sea, que es el negativo del cerdo vietnamita. O sea, en cuanto el cerdo entre ahí, se Se queda coloca. pegado a ese molde de silicona, se queda y además le queda como la cabeza así por arribita, ¿sabes? Se queda enganchado y además al encajarse levanta la cabecita. Entonces tú ya te puedes poner ese gorrito de que podéis imaginarlo como sea. Yo lo imagino uno cónico de cumpleaños, pero lo que queráis, ¿eh? Si Yo me queréis uno así de imagino vaquero, uno de Papá pues de Noel. vaquero. Pero vamos. Pues uno de Papá Noel, me parece Pero bien. estamos ahora en época no navideña, así que no lo sé. Vale, Vale. pues eso. El Un cerdo es cerdito. la metáfora de una molécula que se forma aleatoriamente tal y efectivamente tienes ese molde, encaja, le pones el gorrito y ¿qué pasa? Una vez está puesto el gorrito, vamos a pensar que deja de encajar bien en el molde. Entonces el molde ¡pap! Ya se suelta y ya no vuelven a volver a encajar juntos por el gorrito. Es un Ah, poco extraño, vale. pero bueno, imaginemos que ya no. Entonces la enzima queda libre para seguir haciendo su trabajo con otros cerdos vietnamitas de forma totalmente específica. Claro, tiene forma, o sea, tiene el huequito hecho para el cerdito vietnamita, Sí, no para una correcto. jirafa ni, Exacto. ni para otra cosa. Vale. Eso es lo que os quiero transmitir, oyentes, ¿vale? Que la enzima, en este caso, es una cosa muy específica. ¿Y por qué es tan específica? Pues porque es el resultado de una evolución de miles de millones de años de Mm, perfeccionamiento, de funcionar bien para su tarea, para lo que fue, bueno, iba a decir, para lo que fue diseñada, entiéndase de forma ya, metafórica. Pero en fin, para que metafórico. nosotros funcionemos bien, necesitamos que eso sea específico, porque si empezara a atraparte otros animales, moriríamos, porque empezaría a ser disruptor y no formularía. Entonces, imaginémonos que el poner el gorro al cerdo no es más que el inicio de una serie de funciones. Imaginemos que luego ese gorro le va, o sea, ese gorro, ese cerdo le va a pasar ese gorro, no sé, a una cabra, ¿no? Y después esa cabra va a ir a pastar al prado y eso te va a dejar el prado listo para sembrar. Y así puedes funcionar y vivir.
Entonces tiene que hacer lo que tiene que hacer. Un poco como los relevos, ¿no? Que hay varios pasos que en biología se suele hablar, ¿cómo se llaman? Las cascadas de señalización. Correcto. Pues sería como lo que estabas diciendo, relevos de yo te doy esto a ti y tú al siguiente, vale, perfecto. Sí. Y eso efectivamente es el concepto de cascada enzimática. O sea, uno hace una parte de toda esa cascada que al final pues tiene ciertos efectos. Vale, pues yo quiero que nos quedemos con ese concepto y luego explicaré cómo se compara con esto un medicamento. Así que, para dejar la cosa en alto, te devuelvo la bola. Claro, o sea, tú nos has empezado... Claro, yo pensaba que nos ibas a contar porque existen los efectos secundarios, pero claro, es una introducción para que entendamos que has empezado diciendo... dices el título no estaba muy bien puesto porque, claro, aún no llega al culmen. Bueno, pero sí, se inicia con esto. Vale, es saber que los medicamentos, la mayoría actúan en proteínas, ¿no? Es lo que has dicho. Uh-huh. ¿En enzimas o en proteínas en general? El ejemplo de enzima lo dije porque me parece más claro, pero bueno, también los medicamentos también actúan en proteínas. Ya hay un tipo de proteína en que son las enzimas, que son las que hacen que las reacciones químicas puedan ocurrir, ¿no? De manera más fácil. Vale, y el ejemplo... son específicas y el fruto de miles de millones de años de evolución, un mecanismo muy sofisticado. Vale, entonces luego ya nos contarás exactamente qué pintarán los medicamentos, ¿no? Y qué hacen, vale. Bueno, pues yo me voy a centrar en algo concreto, porque como siempre decimos hay que acotar. Sí. Nosotros ya sabemos, y luego tú lo vas a contar, que cualquier medicamento, cuando lo compras, viene con una lista de posibles efectos secundarios, ¿no? Entonces podríamos hablar de muchísimos ejemplos de medicamentos, efectos secundarios, pero bueno, como yo suelo hablar del cerebro, ¿no? De mentes covalentes, yo soy la parte de la mente, o sea, en el sentido de que suelo hablar del cerebro, me refiero, y tú eres el covalente, el de la química, pues he pensado, a ver, ¿de qué medicamento podría hablar para poner un ejemplo que nos interese? Bueno, pues he pensado lo que ahora voy a contar, que tiene que ver eso con cambios en el comportamiento. Entonces, un ejemplo de medicamento que puede alterar el comportamiento de una persona son los medicamentos que se utilizan para tratar trastornos del movimiento como el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, y también el síndrome de las piernas inquietas. ¿Vale? Viejo conocido de los insomnes. Sí, no sé si a la gente le suena o no, pero bueno, luego lo explicaré. Y en concreto, este tipo de medicamento no es uno en concreto, ¿vale? Sino que es una clase de medicamento, se denominan agonistas de la dopamina. ¿Vale? Hoy estamos tú y yo muy de metáforas y yo voy a seguir también con metáforas. Entonces, esto creo que lo hemos hablado varias veces en el podcast, pero bueno, siempre conviene recordar porque, oye, la repetición es la base del aprendizaje. De la vida y de todo. Pero sí, y luego hay gente que a lo mejor se ha unido hace menos. Entonces, agonistas de la dopamina. Hemos dicho alguna vez lo que es, pero agonista sería lo contrario a un antagonista. Entonces, si pensamos en nuestro vocabulario del día a día, para recordar, pues una persona muy antagónica, ¿qué quiere decir? Pues una persona que no coopera, que está un poco ahí buscando gresca, que busca llevar la contraria. Luego, si piensas en cine, literatura, ¿no? El antagonista es el que se opone al protagonista, es como el rival, ¿no? El que va en su contra, anti. Y luego en bioquímica... En bioquímica, un antagonista sería una molécula que se une a un receptor, un poco la idea que estabas diciendo tú de una llave y una cerradura, ¿no? Una molécula que se une a un receptor e impide que otras moléculas se unan, o sea, que frena la acción, la posible acción de otra molécula que se iba a unir, pues no la deja unirse, ¿vale? No un ejemplo es la cafeína, que creo que su día lo hablamos en el episodio del café, que se une a los receptores de adenosina, pero no los activa. Entonces, como no deja unirse a la adenosina, que sería la molécula responsable de decirle a nuestro cerebro, oye, que estamos cansados, vete a dormir, échate una siesta o lo que sea, pues como se une a esos receptores, pero tampoco provoca la activación que haría la adenosina, ¿sabes? Es como, vale, me uno, pero no hago tu función. Pues el resultado es que no notamos que estamos cansados, ¿vale? O sea, que un poco la idea es que los antagonistas ni comen ni dejan comer. Podríamos decir, si seguimos con el tema de las metáforas, que serían como un suplantador de identidad malo. O sea, que se hace pasar por ti, pero luego no hace nada, ¿vale? Se parece tanto a ti... Es vago, un suplantador de identidad muy vago. Sí. Sí, soy yo.
Pero no me digáis nada. Exacto. Se parece tanto que los receptores le dan la bienvenida con los brazos abiertos, pero luego no da un palo al agua, ¿vale? O sea, imagínate una persona que se parece a ti, se presenta a una entrevista de trabajo, a un examen o a tu lugar de trabajo, pero luego pues no hace nada por lo que sea, porque no sabe hacerlo, tal. Bueno, es un poco boicot, ¿no? Porque va en tu lugar, pero ojalá hiciera el trabajo por ti. Vale, entonces sería un antagonista. En cambio, un agonista, que es de lo que yo iba a hablar, así para, ¿no?, la contraposición, sería una molécula que al unirse a ese receptor lo activa, ¿vale? Se produce una respuesta. Entonces, un ejemplo del que ya hablamos también en su día fueron los cannabinoides, que son moléculas que están en la planta del cannabis, que si las consumes, las ingieres y llegan al cerebro, se unen a los receptores de los endocannabinoides, porque se parecen mucho, ¿no? Los endocannabinoides son moléculas que tenemos ya en nuestro cuerpo y se parecen a esos cannabinoides del cannabis. Claro, se parecen y además es que se activan. Entonces sería como un suplantador de identidad bueno, ¿vale? O sea, imagínate a alguien que se parece muchísimo a ti, bueno, tendría que parecerse bastante para que en el trabajo, ¿no? O sea, pues sería tu hermano gemelo. Sí. Y además quiere ayudarte, entonces saca todo el trabajo adelante. Bueno, de hecho creo que hay historias de estas, ¿no? De hermanos gemelos que se presentan a un examen por los dos a la vez. Dice, no, plan... te dije que no vinieras tú, que venía yo. No, imagínate que uno sabe mucho inglés y el otro no, y el que sabe inglés se presenta por el que no y le saca el título, yo qué sé. No quiero dar ideas a nadie. Hay una peli sobre eso, pero claro, si digo qué peli es, ya es que es el spoiler de la propia peli. Ah, pues no lo digas, pues que hay gente que no le gusta nada los spoilers. A ti tampoco te gustaban los anglicismos antes. Los de strippers. Ya es que strippers es una pasada. Has cambiado. Eres un antagonista. Entonces, ahora que entendemos bien, espero, la diferencia entre un antagonista y un agonista, volvemos a ver lo que estábamos hablando, que son los agonistas de la dopamina, que también pueden llamarse agonistas de los receptores de la dopamina. Bueno, según cómo, ¿no? Entonces, con lo que hemos dicho, ¿qué harán? Bueno, pues como buenos suplantadores se unirán a los receptores de la dopamina, a los cuales normalmente se uniría la dopamina que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y harán el mismo efecto que la dopamina. ¿Por qué usamos estos medicamentos en Parkinson y en el síndrome de piernas inquietas? Te preguntarás. Bueno, sí. Pues buena pregunta. Para eso tenemos que entender... No, vamos a explicarlo. Para eso vamos a explicar primero un poco qué pasa en ambos casos, para entenderlo, ¿vale? Entonces, tenemos un episodio entero dedicado a la enfermedad de Parkinson, que en este caso, si lo tengo apuntado cuál es el episodio 37, ¿vale? ¿Cuánto llovió ya? Pues sí, porque estamos en el 88, así que fíjate. Como no espero que la gente se acuerde, porque como tú dices, ha llovido, vamos a repasar un poco. Muy por encima. Oyentes, si no se acuerdan. Hay que apuntar, hay que estudiar, aquí no, aquí lo que se queda y si no, pues oye, recordamos. Entonces, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, hay una muerte de neuronas, ¿no?, del cerebro. Y principalmente las neuronas que se mueren son las que están en una región del cerebro que se denomina sustancia negra. Que me acuerdo que tú, bueno, no, he vuelto a escuchar cachitos del episodio para ver qué contamos y tú decías, qué asco, en plan, o qué raro, o qué, como que sonaba raro, ¿no? Bueno, se llama sustancia negra porque tiene, pues es una pigmentación negra cuando se ve, entonces, pues bueno, se llama así, que de hecho tiene como que ver... con el hígado, ahí, blandito, ahí... Claro, se llama sustancia, pero en realidad es una parte, una estructura cerebral, no es no es un hígado. No. Vale. Bueno, todo el cerebro es gelatinosillo, pero ya está. Entonces, bueno, es una estructura subcortical. Con que nos quedemos con eso, ya está. Que subcortical lo he dicho muchas veces, pero bueno, cortical es lo que está en la superficie, ¿no? Como si fuera la piel de la naranja, y subcortical, pues te metes dentro de las profundidades del cerebro. Entonces, bueno, esa región... Ahí se produce dopamina. Entonces, ¿qué pasa si se mueren las neuronas estas que producen dopamina? Pues que va a haber una reducción en los niveles de dopamina. Eso pasa en la enfermedad de Parkinson. Entonces, es una enfermedad que a día de hoy, lamentablemente, no tiene cura, pero sí que hay tratamientos para disminuir los síntomas. Síntomas como la rigidez, la lentitud de movimientos, los temblores y uno de los tratamientos más comunes es la levodopa, de la que tú hablaste en ese episodio en profundidad. La levodopa no es de lo que vamos a hablar hoy. La levodopa es un precursor de la dopamina. Precursor significa que una vez está en el cuerpo,
se convierte a dopamina por una reacción muy sencillita, que creo que tú explicaste, que era que se quita un grupo carboxilo, que era necesario... ¿Te acuerdas de todo tú? Que era necesario... Bueno, no, aprox. Bueno, o sea, ahora lo cuento, pero puedes preguntarte, pero ¿y por qué no se les da dopamina? Bueno, tú lo cuentas en ese episodio, porque la dopamina... la dopamina no cruza la barrera hematoencefálica. Y la levodopa sí, precisamente, creo que era por ese grupo COO, ¿no? Menos el carboxilo. El portero de la discoteca del que hemos hablado es esa barrera hematoencefálica que decide quién pasa, quién no, que protege a nuestro cerebro. Vale, entonces, si queréis saber más, escuchad el episodio 37, pero por hoy pues seguimos. Entonces, hoy no estamos hablando de la levodopa, pero la menciono simplemente porque habrá gente que quizás le suena o se conoce a alguna persona con Parkinson o lo que sea. Entonces, levodopa es un precursor, pero ahora estamos hablando de los agonistas de la dopamina, ¿vale? Es una molécula que se parece lo suficiente a la dopamina para unirse a los receptores y ejercer su efecto, pero pues sin ser ella. Es lo que hemos dicho del suplantador de identidad. Bueno, entonces, estos agonistas de dopamina se pueden usar a veces en fases tempranas de la enfermedad, cuando todavía no se da levodopa, o a veces se da en combinación con la levodopa para aumentar el efecto. Si con la levodopa solo no es suficiente para tratar los síntomas. Al final, pues como hay una disminución de dopamina, puedes intentar arreglarlo por diferentes vías, diferentes maneras. Hay diferentes tipos de agonistas de la dopamina. No me voy a poner a explicar todos en detalle, pero bueno, para que a la gente le suene, pues hay diferentes formas de administrarlos, ¿no? Diferentes tipos. Algunos son pastillas, otros son inyecciones, unos se liberan poco a poco, otros son de acción rápida, ¿vale? Diferentes tipos. Entonces, dentro de estos agonistas de la dopamina se incluyen unos medicamentos que, a ver si lo digo bien, porque son nombres un poco complicados, que son, por ejemplo, el pramipexol y el ropinirol, ¿vale? Estos se usan tanto para Parkinson como para el síndrome de piernas inquietas. Los menciono simplemente pues por si a alguien le suena y porque veremos luego que tienen que ver con los efectos secundarios que voy a contar. El síndrome de piernas inquietas no lo hemos tratado aquí en Mentes Covalentes, así que lo explico rápidamente por si hay gente que no le suena. Ya llevaba tiempo queriendo saber qué es exactamente porque es uno de los casos de insomnio posibles. Sí, exacto. Tampoco es que sepa muchísimo de esto, pero sí que, bueno, doy unas pinceladas. Como su propio nombre indica, se caracteriza por la necesidad imperiosa de mover las piernas. O sea, es como que la gente siente como una sensación incómoda. Yo no te lo sé describir porque yo no lo tengo, pero bueno, no sé si es un hormigueo, una sensación rara y necesitan moverlas. Y suele ocurrir más durante la noche. Sobre todo al estar sentados o tumbados. O sea, no te pasa tanto si estás andando por la calle y tal. Menos mal. Claro, y hay veces que sí que va acompañado de ella durante el sueño de movimientos bastante pronunciados, básicamente patadas. Entonces eso puede dificultar el sueño a la persona que lo experimenta y por supuesto pues a la persona que duerme al lado si es que hay alguien. Sí. Entonces sí que puede ser pues eso, una causa de insomnio, pero me imagino que la persona, eso ya no lo sé, si se despiertan y saben que estaban dando patadas o si no hay nadie no lo saben, eso no lo sé. ¿Sabes? Si tú mismo te das cuenta. Yo sé que cuando te hacen las pruebas del sueño, ¿sabes? Te ponen ahí, creo que sensores para saberlo. Pues igual no todo el mundo se da cuenta, no sé, porque si no... A lo mejor es suave, claro, dependerá del caso. Igual hay grados. Puede ser. Ya ahí no he profundizado. Lo que he visto es que no se conocen las causas, así como he comentado que en el Parkinson hay una neurodegeneración de la sustancia negra. En el síndrome de piernas inquietas no se conoce bien la causa, hay varios factores que se cree que pueden aumentar, ¿no?, el riesgo de que esto ocurra, pero bueno, se cree que al final está relacionado con niveles bajos de dopamina. Por eso también se puede tratar con estos medicamentos que hemos dicho que se hacen pasar por la dopamina, ¿vale? Así que esta es un poco la introducción al tema. Luego contaré a qué efectos secundarios sobre la conducta me refiero de estos agonistas de la dopamina, pero de momento pues te devuelvo la palabra. Vale, pues volvemos a la historia de qué medicamentos.
Entonces, hablamos de la superespecificidad de las enzimas. Y entonces, ¿cómo es un medicamento? Si lo comparamos con nuestro querido cerdo vietnamita, ¿cómo sería? Bueno, pues eso. Enzima súper específica. Un molde en el que entra nuestro cerdo perfectamente. Medicamento, mucho más tosco. Es una cosa menos sofisticada y podemos imaginarlo como que fuese una trampa con el tamaño adecuado para que entre el cerdo. Entonces, nada, pues está esa trampa, pasa el cerdo, se queda dentro. Pero tiene sus problemas, claro, porque como no es tan específico, si te pasa un conejo o un zorro, pues también se va a quedar dentro de la trampa. Vale. El medicamento es más simple, no es el fruto de miles de millones de años de evolución, no es un mecanismo perfecto, es una invención humana, o bueno, hasta cierto punto, porque claro, algunos son moléculas que ya existen en la naturaleza. Pero bueno, entonces eso, si yo estoy a lo mejor, quiero atrapar ácido vietnamita para, yo qué sé, conseguir que favorezca la coagulación, está bien, pero luego si resulta que me entra un zorro y como ese zorro forma parte de otra empresa, ¿no? De otra cadena que lo que hace es controlar que no me den calambres o espasmos, pues la estoy liando, ¿vale? Porque entonces como se van atrapando también zorros, pues la persona que está ingiriendo ese medicamento podría tener este efecto secundario, pues que sería que le dan calambres. Totalmente inventado, por supuesto. Entonces, ¿por qué somos tan precarios? ¿Por qué permitimos que nuestros medicamentos sean tan cutres, sencillos y que tengan efectos secundarios y hay enzimas que son perfectas? O bueno, o proteínas, ¿no? Todo lo que ya está desarrollado en nuestro propio cuerpo. Bueno, tú sabes que yo a veces digo, el ser humano es increíble, guau, lo que conseguimos, pero estamos limitados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos una enfermedad determinada, o sea, voy a dar un poco una pincelada de cómo se gestiona esto de hacer o qué necesitamos saber para hacer un medicamento. Entonces, supongamos que existe una nueva enfermedad X. Lo más útil para saber cómo tratarla es saber qué proteínas o qué cascadas metabólicas están involucradas, entender el problema, digamos. Entonces, si sabemos eso, sí que podemos decir, ah, vale, pues esta es la proteína que da el problema, pues tenemos que diseñar o encontrar un medicamento que nos permita interrumpir esa cascada, ¿no? Supongamos tengo 10 proteínas, bueno, pues decimos, pues mira, voy a apuntar a esta, igual me favorece más, ¿vale? Apuntar a una de ellas. Esos son los que lo hacen. La cuestión que eso, que buscas una diana concreta. Entonces, después de años de estudio, ¿vale? Si identificaste esa proteína y entiendes el mecanismo, ¿no? De cómo se intercala en esta cascada y conoces bien su estructura, entonces ya puedes diseñar tu medicamento. Pero para diseñar ese medicamento necesitas cumplir ciertas cosas. Uno, tiene que encajar bien con esa proteína. Dos, tiene que ser lo más específico posible para esa proteína. Porque claro, si engancha bien con esa proteína, pero engancha bien con cinco más, peligro, ¿no? Tres, tiene que afectar a la función de la proteína. Porque a lo mejor se puede unir a la proteína, pero la proteína puede seguir haciendo su vida. Entonces sería ahí como una rémora. Está ahí la rémora, pero la proteína sigue su vida, sigue comiendo, sigue haciendo las cascadas que le interesa. Entonces, es complicado conseguir esto. Entonces, es como buscar una aguja y encontrar una aguja en un pajar. Las estrategias para hacer esto, para diseñar los medicamentos, son, uno, hacer ensayos probando miles y miles y miles de moléculas, miles y miles, sobre esa proteína o sobre esa cascada metabólica, ¿vale? Porque a lo mejor tú tienes unas células o unas ratas, por ejemplo, que sobreexpresan esa cascada o esa proteína y entonces vas viendo si mejoran o no, ¿no? Probar a saco. O sea, como que tú Sí. fabricas muchas posibles moléculas Sí. y a ver si alguna hace algo. Claro, esto puede ir guiado o no por los conocimientos que tengas. Es decir, puedes saber que tienes un medicamento X o una molécula X que ya sabes que se une bien. Dices, bueno, pues voy a hacer unos que sean parecidos o que tengan ciertos patrones comunes. Claro, es complicado, pero bueno, puedes estar guiado por conocimientos previos. A lo mejor no conoces la estructura de la proteína, pero sabes que estas tres moléculas mejoran esta situación. Entonces puedes buscar cosas que se parezcan. Después, si conoces la estructura de la proteína, puedes realizar simulaciones por ordenador, en el que testeas, pero con simulaciones, moléculas para ver que encajen bien, ¿sabes? Tú dices, pues yo creo que estas van a ir bien, tienes ahí una biblioteca enorme y el ordenador va diciendo, a ver, voy a simular este encaje, ¿sabes? Y por las fuerzas electrostáticas, por las repulsiones, porque no ocupen no sé qué, bueno, pues va simulando, simulando. Y así vas acumulando simulaciones y luego ahí ya puedes tratar el testeo. Y después, lo que comentaba antes, si se conoce alguna molécula de antemano que encaje con esa proteína, puedes seleccionar compuestos que tengan trazos similares. Eso es otra opción. Entonces, después de hacer todo esto, puedes tener una serie de compuestos, ¿vale? Si todo va bien, que encajen bien con esa proteína o consigan el efecto deseado. Bueno, yo no. Tiene que encajar para hacer el efecto deseado, pero como ya dije que solo encaje, no es lo único necesario.
pero eso, vas a tener una biblioteca. Entonces, de esa biblioteca tú puedes hacer deducciones. Puedes decir, pues mira, las moléculas que tienen un ácido carboxílico aquí, unido a un anillo bencénico allá, no sé qué, esas me van. Entonces haces unos patrones, unos criterios, y con eso puedes seguir optimizando. Y entonces vas generando nuevas bibliotecas que puedes seguir ensayando y así poco a poco ir buscando la que mejor funcione. Vale. Y para hacer esos nuevos diseños, muchas veces lo mejor es sintetizarlas y ensayarlas. Es decir, ya tienes que poner aquí quimicuchos en el laboratorio. Venga, pues ahora voy a meterle este grupo a metilo, a ver qué tal va. Ahora voy a meter, ¿sabes? Pues aquí este Ujú. alcohol, o esta cadena la voy a cortar. Y entonces vas haciendo más y más y más y más ensayos y vas tomando deducciones, ¿no? O sea, es un método iterativo un poco. Nuevos resultados, nuevos diseños. Entonces, como ves, es bastante primitivo. Es un Ya, poco lo que hace bueno. la naturaleza, guiado por el Mm, raciocinio, pero no deja de ser ensayo-error. Ese es uno de ya. los problemas de la Como química que, orgánica. claro que como que lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, mucho, Es, mucho. es Y por eso poco cuestan, bueno, entre eficiente. otras cosas, cuestan mucho los medicamentos. Realmente hay mucha investigación detrás. Entonces, quizá el ser humano sea más digno de loa dentro de unos años cuando la inteligencia artificial nos ahorre este trabajo. No sé, desconozco en qué fase se encuentra ahora la inteligencia artificial para este tipo de cosas, pero desde luego hay un nicho muy grande para que te Ujú. ahorre un montón de trabajo y te permita hacer esas deducciones sin tener que sintetizar la leche de compuestos. Claro, sin sacar Entonces, ahí a cocinar, ¿no? Ponerte en el sí, sí, venga a laboratorio. cocinar, venga químicos a cocinar y claro, nos quitará el trabajo, pero en fin, es que mucha inversión de tiempo y de dinero. Entonces, si todo va bien, encuentras una molécula que te da los mejores resultados de todas las series en vivo, ¿vale? Por ejemplo, con ratones. Y después esta será la que llevarás a ensayos clínicos con seres humanos. En esta parte ya no me voy a meter porque va para otro capítulo, pero vamos, básicamente es eso. Dársela a pacientes, empiezas con sanos, bueno, vas calculando las dosis, cuánto tiempo está en el cuerpo humano, etcétera, Claro, etcétera. pero para llegar Y a humanos, o sea, primero ha pasado que si por células, que si por animales. sí, sí, sí. Claro que Ujú. estos son Sí, años de sí. investigación. Y eso, y ahí en la fase clínica es donde vas a ver los efectos secundarios que tengan las personas. Entonces, el medicamento que elijas, bueno, que elegiste y que vas a tratar, que quieres tratar humanos con él, tienes que asegurarte de que merezca la pena el riesgo-beneficio para el paciente. O sea, los beneficios que le da al paciente compensen los efectos secundarios. Entonces, si es un medicamento que te da náuseas y pérdida de cabello, pues no, y también te quita el dolor de cabeza, no merece la pena. Pero obviamente si es para tratar un cáncer, pues sí. Entonces ahí Claro. es la fase final en la que vemos, después de todo este diseño complicadísimo, dices tú, ostra, es que mira, es que me da eso, me da mareos y me da no sé cuánto, pero a la vez me cura esto. Bueno, me cura, me permite tratar esto y mejorar mucho mi calidad de vida. Ujú. Entonces, por todo esto, es por lo que hay efectos secundarios en los medicamentos. Espero que se haya entendido un Vale. O poquito. sea, claro, o sea, tú has dicho que la mayoría de medicamentos actúan sobre proteínas Sí. y no son tan específicos como Ujú, sería, pues si estamos hablando de una enzima que se une a un sustrato, no serían tan específicos y se unen a más cosas. Y es ujú. por eso. Pero claro, también hay medicamentos que no, que no se unen a proteínas. Sí, claro, usé el ejemplo de las proteínas porque me parece el más bonito para hablar de lo del modelo llave-cerradura, entender cómo encajan las cosas. Vale, Pero al pero final, entonces estamos metiendo moléculas que no son específicas, como las enzimas que dijimos, y que sí, nos ahorran o nos arreglan un problema, pero como siempre hay esa pequeña no especificidad, pues entonces te pueden descolocar cosas en otro sitio. Como sabemos, la mayoría de las veces todo va genial, porque si miramos los prospectos, además ya te pone, los comunes, los no comunes, uno de cada 100, uno de cada 10.000, uno ujú, de cada 100.000. Bueno, y eso, la mayoría de nosotros yo creo que tomamos medicamentos y no tenemos ujú. pues, efectos inesperados. Pero eso, es lo del riesgo-beneficio, Claro. Y simplemente. luego también hay a veces que interacciona un medicamento con otro, entonces te lo pone de tener cuidado, También. o yo qué Ujú. sé, con este no puedes beber alcohol, o también depende a veces de, pues no sé, de tu genética, ¿no? Que puede haber personas, Sí, claro. Sí, sí. no sé, con Hay cierta muchos predisposición. factores. Realmente es que eso, la biología es una cosa complicadísima. Muy Como complicada y vimos, muy la química bella. orgánica también es una cosa muy complicada, pero bueno, luego cuando yo lo metes ahí en el estadio a jugar, miles de proteínas, lípidos, no sé qué, absorciones, es una cosa muy complicada. Sí. Entonces, pues
No somos tan buenos todavía como la naturaleza, pero estamos en ellos no, en ello. Y eso, los Ujú. medicamentos, yo creo que a todos nos cunde que haya medicamentos. Desde luego. Claro, es lo que tú dices también, ¿no? Del riesgo-beneficio. O sea, pues como tú dices, en medicamentos, por ejemplo, para el cáncer, muchas veces los efectos secundarios son muy desagradables. Una quimioterapia Ujú, suele ser, bueno, muy ujú, agresiva. También es, pues ujú, eso, menos específica. Y ahí estás intentando ujú. destruir células que se Sí, replican mucho y ahí no es algo muchas veces específico. Pero claro, te sale a cuenta porque la otra alternativa pues es no contarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, todo correcto. depende de lo que te pase. Así que sí, por supuesto, muy importantes, necesarios y yo creo que sí que ayuda para entenderlo. Yo lo que voy a contar es un caso muy concreto que a lo mejor también ayuda a visualizarlo, ¿no? Ujú, Como en este ejemplo, claro, es un ejemplo de muchísimos que podríamos mm, poner. Vale, pues si te parece, cuento un poco los por favor. efectos secundarios que contaba de los agonistas de la dopamina que pueden ocurrir. Claro, cuando hablamos de efectos secundarios no quiere decir que todo el mundo que lo tome le vaya a pasar, es lo que tú dices, de uno entre no Ujú, sé cuántos, o muy raros o frecuentes, porque cuando alguien tiene un efecto secundario, se avisa. Si tú llamas a, yo sé, o sea, tú se lo dices a tu médico, o si llamas al número que pone en el medicamento, las farmacéuticas están obligadas a eso tenerlo en cuenta. Luego puede ser que no tenga ujú. relación, ¿sabe? Puede ser que te haya pasado esa cosa y no sea por el medicamento, pero como no se sabe, pues se apunta. Entonces, Al que me bueno, atropelló un camión, pues sí, cosas pues igual no así tiene que de ver. caídas, pues dices, pues no tiene Sí. que ver, pero bueno, me dolía la cabeza, no sabes si era por eso o no, pero bueno, así se va viendo si eso, si son frecuentes o no. Entonces, en el caso de los agonistas de la dopamina, de los que estábamos hablando antes, algunos de los efectos secundarios pues pueden ser, por ejemplo, dolores de cabeza, náuseas, somnolencia, bueno, cosas que digamos pues quizás son más llevaderas. Pero además, de manera menos frecuente, o sea, esto entraría eso en los menos frecuentes, puede haber lo que contaba antes de algo más de conducta, de comportamiento, trastornos del control de impulsos. Y ahora cuento lo que es esto, por si no sabemos. Incluye cosas, así lo entendemos mejor, esto del trastorno del control de impulsos como atracones de comida, compulsión por comprar, Jo, hipersexualidad o juego patológico. O sea, te puede cambiar ujú. la manera en la que te comportas, ¿no? Juego patológico, perdona, dijiste. Sí. No sé qué es eso. Juego patológico, bueno, en inglés gambling, pues es cuando juegas de una Ah, manera no controlada, pues a juegos de azar suele ser, ujú, que puede ser en un casino, puede ser desde el móvil, sí, sí. apuestas Ujú, deportivas, llegando a perder mucho dinero, a tener problemas en tus relaciones, etcétera. Eso es un juego patológico que vaya no, riesgo. del que no tienes Sí, sí. control. Entonces, claro, yo no sé si dicho así con lo que he contado, ¿no? Atracones, compulsión por comprar, hipersexualidad, juego patológico, suena, ¿no? Si es evidente lo problemático que puede llegar a ser, pero lo voy a explicar un poquito más. Estamos hablando de personas que de repente pueden empezar a apostar dinero de manera compulsiva, digo lo del dinero, puede ser eso, comprar o Mm, apostar y perder los ahorros de una vida, ¿vale? O sea, ya, realmente ya, ya, claro. sí, casos así, o tener conductas sexuales inapropiadas con desconocidos. Ujú, O sea, empiezan a hacer cosas que no han hecho en su vida, ¿sabes? Que mm, puede, pues eso, destrozar familias, yo qué sé, en fin. Entonces, cuando estos medicamentos se empezaron a recetar a principios de los años 2000, más o menos, pues se pensó que estos problemas, estos posibles efectos secundarios de trastornos del control de impulsos, eran un efecto secundario muy poco frecuente. Pero luego, unos años después, unos poquitos años después, ya se vio que no era tan infrecuente. Entonces se empezó ya a recomendar que los profesionales de la salud advirtieran a los pacientes de estos posibles efectos secundarios, porque es que realmente no se les estaba avisando. Entonces ellos llevaban a cabo su vida normal y claro, 3 años después, destrozada una familia, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces, claro, es importante saberlo, no para decir, ay, pues no me lo tomo por si acaso, porque a lo mejor pues tienes unos síntomas que lo necesitas o Me no, no sale a lo cuenta. sé. Mm, Pero bueno, para estar pendiente.
¿no? Para estar un poco al ojo, y si empieza a haber cambios de comportamiento, pues ir al médico, revisar, ajustar la dosis o cambiar de tratamiento, porque si no te avisan, claro, a lo mejor tú no lo asocias, no piensas... Dices, pues ahora sí, así, ya está. Bueno, y claro, la persona que lo está sufriendo, como tienen un problema de control de impulsos, a lo mejor no van al médico y piensan que eso es un problema, sino que ya se convierten en, ¿no? en esa manera de ser, y tiene que ser la familia la que vigile. Pero claro, hay cosas que no son tan fáciles de ver. O sea, hay conductas, claro, que además la gente se esconde. De repente, si hacen cosas de estas, tú no le dices a lo mejor... lo de apostar, por ejemplo. Apostar, lo de la hipersexualidad, o sea, se empieza a tener no relaciones fuera de tu relación principal monógama, o yo qué sé, cosas así. Entonces, bueno, luego también hay mucho estigma en general, ¿no? Alrededor de cualquier tipo de, bueno, adicción o conducta de este tipo compulsiva. Entonces, bueno, puede ser complicado, pero bueno, al menos estar al tanto, saber que esto puede ocurrir, pues puede ayudar, ¿no? Para que el entorno familiar y la persona estén un poco pendientes. Entonces se calcula, para que nos hagamos una idea de cómo de frecuente es, que también creo que es difícil al menos estimarlo. En el estudio que yo he leído se calculaba que en el caso del síndrome de piernas inquietas, alrededor de entre un 6 y un 17% de las personas que tomaban agonistas de dopamina podrían llegar a desarrollar algún tipo de trastorno del control de impulsos, y en el caso de Parkinson alrededor de un 20%. Pero se cree que podría ser incluso mayor por eso, por la vergüenza, por no estar informados bien. Pero bueno, claro, esto... Hay grados también, claro. A lo mejor el rollo este de no controlar los impulsos pueden ser cosas, algunas mucho más inocentes que otras, claro. ¿Sabes? Igual solo una es, pues ahora nunca iba a las tragaperras y ahora va 5 veces al día. O bueno, eso ya es un poco grave. Pero bueno, y ahora juega 2 veces a la semana o algo así. Y eso ya se considera... Es que en el momento que... No lo sé, seguro habría que hablar con alguien especialista en esto, un psiquiatra, tal, pero en el momento que dices que es un trastorno del control de impulsos, es que realmente no te puedes controlar. No es que, ahora lo hago un poquito más. ¿Sabes? O sea, es que realmente es que te comes la nevera entera, es que te apuestas todo lo que tienes. O sea, no es... ahora lo hago un poquito más. Es muy alto el porcentaje. Claro, tengamos en cuenta que estamos hablando no de las personas que tienen Parkinson en general, sino de las que tienen Parkinson y toman este tipo de medicamento, que ya hemos dicho que la levodopa es un medicamento muy común, o sea que habrá personas que no tomen esto. Tampoco quiero yo asustar ni decirle a nadie que no lo tome, simplemente es una información que creo que es importante saber, y espero que pues los profesionales de la salud que tratan a estas personas y les recomiendan a lo mejor tomar esto, pues que tengan esa conversación. También creo que se tiene en cuenta un poco los antecedentes. Esa persona ha tenido alguna conducta compulsiva o alguna adicción en el pasado, pues a lo mejor no es una persona a la que le convenga, ¿no?, dar ese tipo de medicación. Entonces, para que nos hagamos un poco idea también de cómo ha ocurrido esto, pues también ha habido demandas judiciales a varias farmacéuticas, ¿vale? O sea, esto ha llegado a los tribunales en varios casos. Por ejemplo, esto no es un ejemplo, hay más, pero bueno, en 2012 un tribunal francés ordenó a una farmacéutica que se llama GlaxoSmithKline a pagar 197.000 euros como indemnización a un hombre francés con Parkinson después de que éste sufriera efectos secundarios devastadores al tomar, en este caso era ropinirol, espero haberlo dicho bien, entre 2003 y 2005. O sea, luego esto fue después cuando, ¿no?, ordenaron esta indemnización, pero bueno, pues al principio, ya hemos dicho a principios de los 2000, cuando no se sabía, o por lo menos los médicos no lo sabían, pues bueno, pues esta persona se quedó sin los ahorros de una vida, empezó a tener conductas, sexuales extrañas y bueno, pues se llegó a tribunales. Ha habido más casos en otros países. En España desconozco, no lo he visto, ya no me he puesto a investigar más, pero ya digo que eso era una época en la que se entendía menos o se conocía menos. Ahora espero que en 2025, que ya ha pasado pues eso, casi, bueno, más de 20 años, pues que ya se tenga claro, ¿no? Así que luego explicaré por qué pasa esto, ¿no? Porque claro, ahora he explicado, vale, este es el tipo de efecto secundario que a lo mejor no te esperas,
pero luego explicaré por qué se cree que puede pasar esto. Pero de momento te devuelvo la palabra. Joder, muy, muy interesante. Qué efecto secundario tan inesperado, la verdad. Sí. Vale, pues nada, yo voy a apuntar a una cara más amable de los efectos secundarios, que es los medicamentos que se concebían para una cosa y al final pues salió otra. Porque los efectos secundarios pues secundían. Entonces, el efecto, o bueno, el medicamento probablemente más representativo de esto sea la Viagra, el sildenafilo. Este medicamento se estaba testeando para inhibir una cadena metabólica que inhibía la fosfodiesterasa tipo 5. Bueno, pues eso, una proteína, una enzima, que lo que conseguía era, o se esperaba, era tratar la angina de pecho. Entonces, hacía una inhibición bastante selectiva de esta enzima y entonces, pues eso, tenía unas propiedades vasodilatadoras y también de antiagregación. Así que nada, adiós a las anginas. Bueno, entonces en los primeros ensayos clínicos se detectó como efecto secundario precisamente la erección y estos ejercicios se hacían todavía con voluntarios sanos para conocer las dosis y tal. Y también se daba de forma crónica, digamos, era para tratamiento crónico. Así que se lo daban pues 3 veces al día y tal, y continuado en el tiempo. Entonces, lo de la erección se reportaba sobre todo en las dosis más altas y hay que tener en cuenta que eran jóvenes sanos y eso, como decían, dosis frecuentes. Entonces era en plan, bueno, a ver, a lo mejor no es para tanto, porque claro, si la angina de pecho es con gente mayor y tal, igual no tal. Pero ¿Cómo sí que no es tal. para tanto? ¿A qué te refieres? Claro, que era un efecto secundario al que a lo mejor no le daban tanta importancia al principio, porque decían, bueno, sí, jóvenes sanos, ahí vigorosos, salidos, seguro. Bueno, no, salidos no, pero vale, ya que no pensaban que a lo mejor luego cuando lo miraran en la población objetivo, eso fuera a ser un problema. Vale. Sí, pero entonces eso, se siguieron haciendo los ensayos y pues se vio que realmente era bastante prevalente este efecto secundario. Entonces al final se cambió un poco el rumbo de los ensayos y de a dónde iba este medicamento y se empezó a utilizar para el tratamiento de la disfunción eréctil. Y esto también llevó a descubrir que esta enzima estaba muy presente, eso no se sabía antes, en los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, claro, pues de ahí su eficacia. O sea, en este caso no hablamos de que el efecto secundario se deba a que actúa en una molécula, bueno, en una enzima distinta a la que era el objetivo, pero oye, se descubrió que esta pues estaba muy presente en un sitio que no se sabía. Y de ahí ese efecto secundario. O sea, que hay veces que puede ser lo que tú dices, no porque sea poco específico, sino porque lo que está activando está mucho en un sitio que no sabías que estaba y te produce eso. Y algo similar ocurre con el fármaco del momento, o bueno, igual ya estaba un poco más pasado de moda, pero bueno, el Ozempic o Wegovy, sí que está de moda, sí, aún sigue de moda. Pues nada, se diseñó para el tratamiento de la diabetes, buscaba el receptor GLP-1, que era activo en la regulación del azúcar en sangre y del control del apetito. Y en este caso de nuevo es el mismo receptor y se sabía que estaba relacionado con el control de peso, pero en absoluto se esperaban que tuviera un efecto tan grande en la reducción del peso. Así que aquí tenemos de nuevo un medicamento que iba para control de la diabetes. Eso, al final se puede utilizar para perder ¿no? peso. O sea, en este caso bueno, sigue yendo, correcto. Sigue, que en el caso de la Viagra entiendo que ya no, porque dijeron no vamos a tener aquí estos hombres con este efecto secundario por la calle. Incomodillos. Y otro ejemplo de un medicamento que quizás suene a algún oyente es el minoxidil, que se testeó con la esperanza de que fuese efectivo en la reducción de la presión sanguínea, ¿vale? Para tratar la hipertensión. Porque en ratas se vio que funcionaba muy bien, ¿no? Estaba en ese proyecto. Pues mira, en ratas parece que reduce muy bien la presión sanguínea. ¿Qué pasa? Que en humanos, pues no funcionaba bien con esto, pero sí se demostró efectivo para la alteración, ahora sí, de otras dianas que estaban involucradas en las cadenas hormonales y enzimáticas que causan la debilidad y caída del cabello. Así que mira, lo que se quería hacer para una cosa salió para otra. ¿Por qué? Por esa, en este caso sí, no especificidad. No especificidad porque esa enzima está involucrada en otra Tenías cosa. Una diana. O sea, y se une a otra cosa también. Sí, tenías esa diana y resulta que, pues al final, también tiene otra diana. Y con la primera diana en ratas sí, pero en humanos no. Y con la segunda diana, que la verdad no sé si en ratas se comprobó luego si favorecía el crecimiento del cabello o el pelo más recio,
pero en humanos sí. Claro, es que las ratas no se quedan calvas, entonces a lo mejor es más difícil ver. A lo mejor se nota si más. quieres experimentarlo, igual seguro que después trastocar un poquito Sí, para que se queden seguro, pero calvas que y a lo luego ver mejor qué pasa. es, no lo sé si es más Sí, sí. obvio si no tienes pelo y de repente te crece, que si ya Sí, tienes a ver, pelo, seguro. no sé si le salía por todos los lados, o sabes, en plan, de Sí, repente la no cara creo. llena de pelo, o simplemente eso, pues si tienes poco pelo, ¿no? En la cabeza que te crece. Vale, Vale. pues qué Y estos interesante. son mis 3 ejemplitos de efectos secundarios que, mira, al final no hay mal que por bien no venga. A veces sí, es verdad. Muy bien. Pues nada, yo ahora voy a contar el por qué pasa esto de estas conductas, ¿no? Tan extrañas. La dopamina, ya hemos contado alguna vez en este podcast, que es un neurotransmisor con varias funciones, entre las que se encuentra la motivación. Pero no solo eso, porque bueno, claro, el motivo por el que se dan estos medicamentos, tanto la levodopa como los agonistas de dopamina a personas con Parkinson o con síndrome de piernas inquietas, no es porque no tengan suficiente motivación para hacer cosas, que tengo que decir que en el caso de las personas con Parkinson puede ser también un síntoma, la apatía, pues que realmente les cuesta iniciar pues, tareas, pero sobre todo se da para tratar los síntomas motores, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que hay diferentes vías dopaminérgicas, o sea, diferentes carreteras. En su día lo conté así en el episodio de Parkinson, creo que fue, con diferentes funciones. Entonces la dopamina, según en qué parte del cerebro actúe, pues va a tener diferentes funciones. En el caso del Parkinson, la vía que está estropeada, digamos, o afectada sería la nigroestriatal, que bueno, viene de nigro, sustancia negra, es donde empieza, o sea, donde la carretera, ¿no? Empieza desde Madrid a Coruña, pues nigro desde la sustancia negra al estriatal, La Coruña, por ejemplo. Entonces, esta vía nigroestriatal tiene un papel muy importante en el control de movimiento. De ahí que en la enfermedad de Parkinson pues haya esos síntomas motores, ¿no? Lo que hemos dicho antes de lentitud de movimiento, temblor, etcétera, rigidez. Entonces, cuando damos un medicamento que se hace pasar por la dopamina, como estábamos hablando, ¿no? El agonista de la dopamina, este no actúa solo en la vía afectada, ¿vale? Donde falta la dopamina, sino que puede unirse a receptores de otras partes del cerebro, de otras vías. En este caso es lo que decías tú de la especificidad, pero en este caso en cuanto a regiones cerebrales, ¿no? Sí, sí. Entonces, Bueno, claro, es lógico, si es la molécula igual. claro. Entonces, una de esas vías donde hay dopamina se denomina vía mesolímbica, que tiene que ver con el sistema de recompensa del cerebro, que es lo que nos motiva, ¿no? a llevar a cabo pues acciones. Claro, la consecuencia de ir súper motivado, ¿no? Al final, el efecto secundario este. Claro. Entonces, claro, si tú estás dando algo que se une a receptores en una vía que no estaba mal, específicamente, ¿no? Que ahí pues sí que llegaba dopamina, pues estás dando demasiada. Entonces te estás pasando de rosca de motivado y puedes... Bueno, esta vía claro, está... sobresaturas. Claro, esta vía está implicada en, pues en conductas adictivas, o sea, si tomas alguna droga, normalmente altera de alguna manera la dopamina y estas vías, ¿vale? Entonces, esa sería una parte de la explicación de los efectos secundarios, y otra es, también he visto que hay estudios que indican que la afinidad por los receptores T3, que ahora lo explicaré, podrían ser también parte del problema. Cuando hablamos de afinidad, bueno, tiene que ver con lo que has contado tú, un poco del cerdito este vietnamita pobre y el molde este, ¿no? Pero bueno, yo iba a hacer la metáfora de que es un poco lo que nos pasa entre personas, que bueno, al final antes lo he mencionado un poco así por encima, ¿no? Me ha recordado. Pero bueno, con algunas personas haces clic a la primera, ¿no? Tienes una muy buena afinidad. La conversación fluye, parece que con poco esfuerzo, ¿no? Pues puedes estar hablando mucho tiempo, te quedarías hablando con esa persona también, pero bueno, se en cae este la caso... Sí. Pero yo hablo de amistad, ¿eh? O sea, hay personas con las que haces clic, ¿no? Y te puedes quedar más tiempo hablando. O sea, los ejemplos que estoy poniendo son metáforas que nos ayudan también a la molécula. La babilla no lo sé. No tiene que ver con la dopamina. Pero, o sea, en general, lo de la afinidad, como que
hace falta menos esfuerzo, que te quedarías más tiempo, ¿vale? Pues con las moléculas pasa lo mismo, que a lo mejor se quedan más tiempo haciendo su función, ese cerdito ahí. Compro. En cambio, pues hay personas con las que tienes menos afinidad, entonces tienes que hacer más esfuerzo y te quieres ir a la primera de cambio, ¿no? Que es como, bueno, déjame ya, suélteme la mano, suélteme el brazo. Entonces, en el caso de la dopamina, hay 5 tipos de receptores que se hayan encontrado en el cerebro humano, que, pues para ponerlo fácil, D1, ¿no? De dopamina, D1, D2 y así hasta D5. Entonces, bien. unos ahí están bien más... los científicos. Claro, todo muy fácil y sencillo para toda la familia. Unos están más presentes en unas regiones cerebrales que otras. Y en el caso de los agonistas de la dopamina de los que estamos hablando, tienen una mayor afinidad con los receptores D2 y D3. ¿Vale? Se llevan súper bien, colegueo, a tope. Los D2 sí que nos interesan, porque son importantes en el Parkinson, al menos, por su papel en la regulación del movimiento. Entiendo que para el síndrome de las piernas inquietas también, ¿vale? Porque están más en esas regiones del cerebro implicadas en eso, en controlar el movimiento. Entonces hay ninguna queja, por ahí todo bien. Pero los D3, esos se encuentran más restringidos, o sea, están más en unas regiones concretas del cerebro que están involucradas justamente en el circuito de recompensa, en el que no nos interesa, ¿no?, alterarlo, porque eso no es el problema. Entonces, regiones como el núcleo accumbens, por si a alguien le suena, el área tegmental ventral. Entonces, claro, si la dopamina no, el suplantador de la dopamina que hace su misma función se une a estas regiones o a estos receptores en concreto, tienen mayor afinidad, es decir, que con poco que des se une más ahí, se queda más tiempo, pues tenemos ese problema. Así que se cree que por estas dos cosas que he comentado, los receptores D3 y en general, pues que al dar algo que se parece a la dopamina, que también actúa en otros circuitos, podríamos tener este posible efecto secundario. En concreto, y veremos que concuerda con esta hipótesis, pramipexol, comparado con otros agonistas de la dopamina, tiene una afinidad especialmente alta con los receptores D3, más que otros, ¿vale? Comparado con los D2. Y de hecho, justamente este medicamento es el que más se asocia con los trastornos de control de impulsos comparado con otros agonistas de dopamina. Por lo que he leído en un artículo científico, claro, digo, porque no lo he leído ahí en un blog al azar, reemplazar temporalmente el pramipexol por bromocriptina, que tendría una afinidad mayor por los receptores D2, pues podría ayudar en caso de que a una persona le aparezcan estos síntomas del problema de control de impulsos. Ahí, desde luego, tiene que ser el médico el que decida qué es lo que hay que hacer, pero bueno, lo menciono como que hay alternativas. Así que bueno... ¿Cómo será de común esto? Las benzodiazepinas me consta que también pasa igual. Hay distintos receptores GABA y claro, pues algunas tienen afinidad por todas más o menos por igual, otros medicamentos tienen por otros, entonces claro, tienes efectos combinados, ¿sabes? Más hipnóticos, si mal no recuerdo, a lo mejor más sedante, más depresivo, bueno. Es muy precario, somos muy precarios. El ser humano es la leche, pero en esto los medicamentos no somos tan finos como... las propias enzimas que tenemos dentro. Es que es muy complicado solo tocar aquí. Y bueno, y no enzimas, que en este caso la dopamina no es una enzima, es un neurotransmisor, pero sí que las moléculas ya supongo que... Bueno, a lo mejor con el tiempo, con lo que tú dices, con la inteligencia artificial, de mirar muy bien la conformación, se llama, ¿no? De tridimensional y los grupos, no sé, yo no soy química. Pero bueno, a lo mejor en muchos casos no es posible, porque también el cuerpo está hecho como está. Quiero decir, claro, pues tengo este receptor y lo uso para 3 cosas, pues probas. Si vas a tocar una, vas a tocar las otras 2. Claro, pero si en este caso hay eso... sí, diferencias. Diferencias. Unos tienen mayor afinidad por los D3 y otros por los D2 y te interesa que actúe en el D2, pues podrías, me imagino, ¿no?, hacer ¿no?, en tu laboratorio o en tu ordenador, si es un modelo, ahí hacer algo para que sea súper específico para ese receptor D2, que me imagino que tiene que ver con la configuración tridimensional y con los grupos que interactúan. O la electrostática. Sí, entonces... A lo mejor no lo sé en cuántos años. Estoy y se sigue mejorando, ¿eh? Esto porque el ejemplo que puse de las benzodiazepinas, pues van saliendo medicamentos que poco a poco
van mejorando los anteriores. Y ya las benzodiazepinas ya eran una mejora de los barbitúricos. Claro, o sea, se suele hablar poco a poco, chavales. De los medicamentos de, no sé, lo que sea, ¿no? De primera generación, segunda, tercera, o sea, con el tiempo se va mejorando y lo que se tiende es a buscar pues el medicamento que sea más específico, con menos efectos secundarios, etcétera. Entonces, bueno, sí, por lo menos, bueno, espero que esto sirva para entenderlo un poco mejor, este ejemplo concreto. No quiere decir que sea el único ejemplo de medicamento que te pueda alterar la conducta, ¿no? Es un ejemplo interesante por ese efecto secundario tan curioso. Tan curioso que a priori, si no te lo cuentan, ¿cómo vas a pensar tú, ¿no? Que de repente ponerte a hacer cosas así como que tengan que ver con una medicación para el movimiento. O sea, si no entiendes bien, ahora ya todo el mundo lo entenderá. Espero que la dopamina pues actúa en más cosas, etcétera. Así que, bueno, pues un ejemplo más. Hugo, no sé si tú tienes algo más o hasta aquí hemos llegado. No, ya está. Yo esto era lo que tenía. Bueno, pues oye, nos ha quedado un episodio completito. Bueno, se podría completar mucho más, pero... Sí, pero podcast gratuito, ya sabéis. Es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, pues nos despedimos. Pero un placer, ¿eh? No nos entiendan mal, oyentes. No, hombre, sí, aquí nos lo pasamos súper bien. Además aprendemos tú y yo buscando la información, ¿no? Sí, hombre, sí se aprende. Madre mía, el minoxidil. Pues no resulta que el minoxidil se había hecho para tratar la hipertensión. Lo sabía, yo lo sabía. Fíjate, sí. Anda. Muy interesante. Muy bien, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, recuerdo el número de teléfono por si nos queréis dejar un mensajito de audio corto de, yo qué sé, de medio minuto o así, no nos contéis toda vuestra vida, al +44 7510 271772. Nos contáis de dónde nos escucháis, por qué os gusta el podcast, lo que sea que habéis aprendido. O número de zapato. Lo que os apetezca. Y como siempre, la información con las fuentes que utilizamos estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos, que siempre lo digo, la web es podcastidae.com, y ahí podéis encontrar muchos podcasts más si os interesa la ciencia y la divulgación. Y si queréis apoyarnos, pues siempre nos hace ilusión que nos deis un poquito de cariño dándole al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, o darle a me gusta, dejar comentarios, que eso se puede hacer en iVoox, en Spotify, nosotros lo leemos. Y para estar al tanto de las novedades podéis seguirnos en redes, en Twitter o X estamos como @cobalmentes, y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Chao.